Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Carne para el Mundo. Hoy te traemos una nueva propuesta en todo lo que tiene que ver con la producción nacional. Hoy queremos hablar de carne de cerdo, queremos saber cómo están los medianos y los pequeños productores de nuestro país. Queremos hablar también acerca de los mercados y cuál es la visión justamente desde la producción, desde la parte productiva de nuestro país, esta cadena tan importante dentro de todo lo que es esta cadena de carne, la carne de cerdo. Hoy vamos a conversar con el titular de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos de nuestro país. Estoy hablando de Jorge Ramírez. Te invitamos a que nos acompañes, que en breve vamos con toda la información. Y ya estoy con Jorge Ramírez, titular de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos de nuestro país. Como ya les adelantaba, la idea es hablar un poco acerca de los mercados de la carne porcina, cómo estamos actualmente. Siempre venimos actualizando, Jorge, cada semana contigo, de cuál es la realidad y cuál es la situación de la producción nacional de carne porcina, ¿verdad? Pero hablar de mercado siempre es un punto muy interesante. Muchas gracias nuevamente por recibirnos. Gracias a vos, Katiuska, a todo el equipo y obviamente también a la audiencia por acompañarnos. Bueno, hablemos de mercados, Jorge. ¿Cuál es la situación actual de la carne porcina? ¿Cuál es la situación actual en cuanto a mercados? Vos que estás muy de cerca principalmente con la producción nacional, que viste tantas granjas de cerdos principalmente cerrarse a causa de factores externos, a causa de la caída de las exportaciones de carne porcina principalmente, que golpearon durante todo el 2022. Sí, así mismo. Bueno, hablar de mercado es una obligación para nuestro sector, ya que los cambios se dan de manera muy rápida. Semana tras semana los indicadores van cambiando y las realidades también, ¿verdad? Por eso celebro que hablemos de mercado permanentemente, ¿no? Y esa situación que acabas de mencionar es, bueno, un contexto muy doloroso, especialmente para los pequeños y medianos productores, quienes tuvieron que cerrar puertas y suspendido operaciones o disminuido al mínimo todo lo que es el hato reproductor de la granja. Por todo este contexto tan difícil, crítico, pandémico, ¿verdad? Y todo también esas dificultades de tema clima que pasamos, y todo eso afectó al pequeño productor, y bueno, los resultados están a la vista. Hay una disminución, ¿verdad?, de la oferta de carne porcina que se origina en los pequeños y medianos productores. Los grandes y la industria obviamente también recibieron esos embates, ¿verdad?, tanto de problemas internos como problemas más globales en el mundo, con la diferencia de que, bueno, por la envergadura ya y la economía de escala que pueden hacer los grandes, están todavía de alguna manera llevando y soportando esta situación. Ahora, el contexto de la carne porcina en Paraguay, digámosle que se mantiene estable en relación al consumo. Es decir, que la población sigue consumiendo de manera sostenida la carne de cerdo, e inclusive estimamos que para diciembre del presente año cerremos con un aumento del consumo per cápita, ¿verdad?, de la carne de cerdo de cada paraguayo. El año pasado cerramos con 9 kilos entre carne y embutidos, y si bien veníamos creciendo a 600 gramos por año por persona, para el 2022 vamos a crecer 1 kilo, es decir, que se va a cerrar en 10 kilos según las estimaciones bien sólidas que estamos haciendo. Entonces, esa demanda de consumo interno es bien atendida también por la oferta y por la producción. Pero existe esa sobreproducción, esa sobreoferta de carne por las dificultades que estamos atravesando en el tema de las exportaciones. Comenzó en enero del presente año, básicamente sin exportación, y ahora se viene normalizando o venimos recuperando de a poco. Sin embargo, ese excedente tan importante que se dio desde enero está todavía ejerciendo mucha presión en el mercado, especialmente sobre lo que es precio. Ya lo hablábamos también en un contacto anterior que lo hacíamos durante ProGanadería,
Pero yo quiero profundizar esto, que son los mercados en los que Paraguay podría ingresar. Vos me mencionabas en esa oportunidad que tenemos que mirar a los países que están alrededor nuestro, países con los que ya tenemos incluso relación, como es el caso de Uruguay, que creo que actualmente sigue siendo el que nos está salvando un poquito, vamos a decirnos, la situación, porque han sido los que siguieron comprando y creo que son los número uno aún en cuanto a compra de carne porcina. Entonces, ¿a qué debemos apuntar y cuáles son esos mercados y por qué esos mercados son o serían convenientes para Paraguay, más allá del mercado de Taiwán, más allá de mercados en los que se sueña ingresar inclusive, ¿verdad? ¿Por qué no China, verdad? Que es a lo que todos apuntan. Y también hablar un poquitito de cuál es el trabajo que se está haciendo a nivel de comercio exterior, cuál es el trabajo que están haciendo también las autoridades como para lograr conquistar más mercados, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo y el golpe que estamos sufriendo a nivel interno. Sí, no, lo que acabas de mencionar es justamente el camino que luego de un trabajo de investigación con ayuda de expertos nacionales e internacionales acabamos de terminar, ¿verdad? Un trabajo de investigación y consultoría con la ayuda de los amigos de la Unión Europea sobre cuáles son las opciones y el camino que tiene que tomar la producción porcina o la industria porcina paraguaya en cuanto a exportaciones. Y ante la dificultad muy complicada de enviar carne de cerdo hacia Europa, sin mencionar países o hasta Asia inclusive, por los niveles de costo logístico que existen y el flete que básicamente hacen inviable enviar la carne hasta esa zona del mundo, es que tenemos que recurrir a la exportación dentro del mismo continente. O sea que trabajar y comenzar a apretar muchísimo más para poder colocar nuestros excedentes, nuestra carne de cerdo en países limítrofes, Argentina, Brasil mismo, gran productor, pero que también hay espacio, Bolivia, y los países dentro del continente, como mencionabas bien, Uruguay, un gran comprador hoy nuestro, Chile, Colombia, Ecuador, en donde hay más facilidad de poder enviar la carne, porque obviamente los costos logísticos son mucho más alcanzables, pero donde todavía hay que trabajar mucho son dentro de las barreras arancelarias y los convenios que tienen las naciones para justamente el comercio de la carne porcina. Uruguay es hoy el país, como bien dijiste, que está oxigenando muchísimo, ¿verdad? Que está para nosotros. Hace poco una comitiva de la industria estuvo en Uruguay justamente buscando aumentar esa cuota de compra que tienen ellos, e inclusive se realizó la noche de la carne porcina paraguaya en Uruguay. Acciones que lo que buscan justamente es eso, aumentar esa cuota y poder entonces enviar más carne porcina. Ese tipo de acciones y ese tipo de relacionamiento, de acercamiento, se tienen que dar en todos los países absolutamente de la región, para que entonces nosotros podamos justamente articular y construir esas relaciones, pero con nuestros vecinos, y poder colocar toda la carne. Un ejemplo de lo que ocurrió en septiembre, a finales de septiembre, es que el mercado de Singapur le habilitó a 3 de los 9 frigoríficos postulantes en Argentina para enviar carne porcina. Y también a Colombia. O sea, 2 países hermanos, cercanos, que lograron abrir ese mercado, un mercado muy exigente, bien lejano, pero que por los volúmenes que maneja y por los precios altísimos, buenos precios, mercados que pagan bien, entonces se vuelve viable. Una clara demostración de que Paraguay tiene oportunidades de enviar carne también a estos países para justamente equilibrar esas exportaciones de más que ellos van a tener. Oportunidades están al alcance de nuestras manos, entonces allí tenemos que poner todo el foco y toda la fuerza. Te hago de vuelta esta consulta que ya te la hice, pero siempre es bueno volver a renovar y reiterar. ¿Qué pasa con Chile? ¿Por qué no estamos con Chile si Chile se dice que es el mayor consumidor de carne porcina a nivel regional al menos? No sé si también Brasil o se sigue manteniendo Chile, pero es un gran consumidor. ¿Por qué no estamos en Chile? Si ya enviamos carne bovina. Sí, y en realidad es el país que más
importa carne bovina paraguaya, ¿no? Y es una cuestión de poder analizar y articular esos temas arancelarios para la carne porcina, que como es un ítem diferente, si bien también es una proteína animal, pero es un ítem diferente a nivel de comercio exterior, hay que armar todo el esquema para poder enviar la carne a Chile. Chile es un gran productor también de carne de cerdo, por más que toda su producción esté concentrada ya a nivel industrial, ellos no tienen pequeños y medianos productores. Justamente, otra vez eso es una oportunidad. Nichos dentro de un país que podrían demandar una carne más artesanal o una carne que tenga un estilo de producción diferente a lo que ellos tienen. Pero, reitero, una cuestión de que se analicen los aranceles, de que se vean las relaciones y los acuerdos, los tratados, para poder enviar la carne. Hay que analizar también cuáles son los requerimientos fitosanitarios de ellos en cuanto a la carne porcina y los precios, ¿verdad? Que es muy, muy importante. Otro tema que muy poco a veces hablamos es sobre la capacidad de cubrir la demanda, que sabemos que en grandes países consumidores llega a ser una traba poder habilitar un mercado, enlazar los contactos comerciales, porque después de habilitar un mercado hay que hacer los negocios, obviamente, pero hay veces que la demanda representa un volumen tan grande en donde a nosotros nos cuesta cumplir o producir esa cantidad con la calidad que ellos requieren, y ahí las cosas otra vez se vuelven a trabar. Entonces es un sinnúmero de cosas que sí hay que tener en cuenta para abrir los mercados e ir cumpliendo con los acuerdos, ¿no? Sin duda hay un montón de factores que forman parte o que conforman justamente esta cadena de la carne porcina en este caso, y los productores son, creo, el fundamental, porque si no tenemos producción no podemos faenar, no tenemos carne para enviar tampoco a ningún lado, y este punto o este escalón de toda esta cadena se vio también muy resentida durante todo este año. Vos me contarás si ya es una situación que viene desde hace un buen tiempo, pero yo creo que en este 2022 es como que estuvo como que más fuerte todo eso, impactando dentro de los medianos y pequeños productores también, incluso con el cierre de granjas, porque si vamos a ser realistas, creo yo, ¿verdad? Hoy en día ya no se crían cerdos porque son lindos, o sea, se crían cerdos porque queremos también obtener en algún momento rentabilidad de estos mismos. Sí, sí, totalmente. El impacto tan fuerte que recibimos los pequeños y medianos, y también los grandes y la industria, fue muy notorio y realmente tuvo un impacto muy negativo en el 2022, pero tal cual como decís, eso ya comenzó un par de años. Yo diría que inclusive en el 2020 o un par de meses antes de la pandemia, nosotros ya veníamos atravesando por el tema de la escalada de costos de producción. Entonces lo que pasó después es que, bueno, con todo este contexto mundial, ¿verdad? De crisis, de pandemia, de guerra, de sequías y cursos hídricos no navegables que hacen que insumos para la producción de granos tengan problemas y por ende suban todos los precios, se acentuó muchísimo a partir del año 2021. Y este 2022 es como que vino a rematar la cuestión, ¿verdad? Sosteniendo esos niveles de costos por encima del precio, porque años anteriores eso estaba ahí como que a la par. Entonces el productor, el granjero, enfocaba sus esfuerzos a que justamente los costos no pasen el precio de venta que maneja la industria, que maneja el mercado abierto, libre. Pero en el 2022 eso ya no pudo ser, con el aumento de los granos, específicamente el maíz y la soja en todo el mundo, no solamente en Paraguay. Y bueno, ahí se dieron los cierres, comenzando por los pequeños, los medianos, bueno, y los grandes, que también tuvieron que recurrir a acciones drásticas o soluciones que a ellos también les costó muchísimo para poder hasta ahora ir soportando. Yo diría hoy que más del 95% de la producción en Paraguay está en manos de los grandes productores, ¿sí? Y solamente un 5%
ya está dentro de los pequeños y medianos por todo esto que fue sucediendo. Perfecto, bueno, Jorge, vamos a llegar hasta aquí, vamos a ir nosotros a una breve pausa. Ya a la vuelta vamos a seguir hablando del tema, vamos a seguir hablando de producción, vamos a seguir hablando de carne de cerdo, aquí con el presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos de nuestro país, dándonos un poco también el pantallazo dentro de lo que es la producción nacional y la visión que tienen ellos de lo que está pasando actualmente y a qué debemos apuntar. Pausa y ya volvemos. Seguimos con más de Carne para el Mundo, segunda parte del programa, enfocado como siempre en producción, esta vez producción de carne porcina, industrialización también de la misma, cómo ven los productores de cerdos de nuestro país o parte de ellos la realidad y cómo ha impactado también, por supuesto, y qué es lo que necesitamos actualmente, qué es lo que necesita Paraguay para volverse referente dentro del mundo de la carne porcina. Seguimos conversando con Jorge Ramírez y bueno, Jorge, la idea un poco en esta parte hablar y que nos comentes, que le expliques también a la audiencia de cómo funciona el tema de los aranceles para la carne porcina. Sabemos que hay aranceles en carne bovina, en carne porcina, pero específicamente para la carne porcina, ¿qué son los aranceles y qué implica esto también para el país y para nuestra carne? Sí. No, al igual que los otros ítems del comercio internacional, el arancel es, ¿verdad?, la cuota porcentual que hay que pagar, ¿verdad?, para ingresar al mercado, para meter el producto. Los aranceles juegan un rol, un papel importante dentro de cada mercado y de alguna manera inciden de manera directa en el precio, ¿verdad?, en el precio para el consumidor final y también en el precio, ¿verdad?, que establece un país productor para enviar el producto. Ahora vienen dentro de los acuerdos y los convenios entre las naciones, entre los países, se van acordando distintos porcentajes de aranceles en función al ítem o producto, ¿verdad?, que se va a comercializar, dándole énfasis a aquellos, por ejemplo, de consumo masivo o de consumo esencial, disminuyendo los aranceles, ¿sí?, para que entonces la llegada del producto sea en mejores condiciones económicas para las partes y el consumidor final de dicho mercado objetivo, bueno, pueda recibir ese producto y pueda adquirir también ese producto, ¿verdad? Entonces la carne porcina paraguaya que está siendo exportada, ¿verdad?, también va de alguna manera siendo afectado por esos aranceles y en algunos acuerdos más, digámosle, más importantes, de más fomento al comercio entre naciones, también existen de arancel cero. Es decir, que esa cuota porcentual que hay que sumar a la operación y al producto es cero. Entonces eso es realmente una ventaja competitiva muy importante y que permite que la carne de cerdo salga y vaya ingresando a otros mercados, ¿no? Los aranceles, Jorge, son diferenciados si se trata de carne fresca o carne congelada también. Sí, y un claro ejemplo de esa diferencia es justamente el mercado taiwanés, ¿sí?, donde si bien se está trabajando todavía para la apertura de este mercado, tenemos un acuerdo muy interesante con ellos de arancel cero para carne porcina fresca, ¿sí? Pero para la carne porcina congelada el arancel no es cero, es un arancel importante que si bien no manejo el número exacto, está entre el 20 y el 25% y es un arancel alto, elevado, ¿verdad?, que imposibilita entonces que el comercio sea factible. Como también la distancia, o sea, enviar la carne al otro lado del mundo, la forma física en que hay que enviar es congelado, no se puede enviar. Justo te iba a decir eso, ¿cómo mandamos a Taiwán carne fresca? Claro. Entonces, más todavía cuando hablamos de carne porcina, ¿verdad?, que tiene también cuidados diferentes que la bovina o de otra raza. Entonces, justamente la tarea es esa, la que el sector público con el sector privado, entre naciones, vayamos trabajando
¿Para qué? Para pulir esos acuerdos y para lograr aranceles mucho más viables, entonces poder concretar. Mucho se habla de la apertura de mercados, el taiwanés, el de Ecuador, ahora estamos con buenas relaciones con Uruguay, recién hablamos del chileno. El tema arancelario no es menor, porque puede posibilitar o imposibilitar el comercio entre las naciones. Y cuando hablamos de pago de arancel, ya sea para Taiwán o ya sea también para otro país, ¿quién se encarga de pagar estos aranceles? Porque me hablas de que para un tipo de carne, en este caso la carne congelada, hay arancel de más de 20%, y para la carne fresca sí es 0%, algo que es un poco imposible quizá por la distancia como ya hablábamos, ¿verdad? Pero ¿quién se encarga de pagar? ¿Quién es el que paga finalmente este arancel? Hace rato te comentaba que el arancel tiene un impacto también directo sobre el tema de precios. Y eso se refleja en el precio de la carne de cerdo, el precio internacional. Nuestro precio de la carne porcina paraguaya está más o menos entre 1,25 1,27 dólares el kilo. Pero cuando miramos los precios internacionales de la carne argentina, la colombiana, la peruana, están todos por encima de 2 dólares, e inclusive los colombianos tienen el mejor precio internacional, más de 3 dólares. Entonces esos precios justamente permiten saltar las barreras arancelarias, es decir, hacerse cargo del arancel, pero porque el precio está muy correcto, muy eficiente, ¿verdad? Y eso se logra con el tiempo. O sea, el tema del precio también está muy relacionado a la reputación que uno se va ganando en el mercado, con la producción, con la calidad de la proteína. Y bueno, y eso lleva tiempo. Sí, eso lleva tiempo. Por eso es muy importante que el trabajo ya se comience a hacer ahora mismo para cosechar, bueno, de aquí a un tiempo, ¿verdad? Los mismos colombianos trabajaron más de 3 años en abrir el mercado de Singapur que mencionábamos en la primera parte. Los argentinos sí fueron mucho más rápido, pero creo que porque se subieron en el colectivo de los colombianos algo así como 10 meses. Y también por la urgencia que existe en Asia de introducir carne porcina de calidad, porque ellos tienen muchos problemas y desafíos sanitarios por la peste porcina africana. Y bueno, pero todo es un proceso que requiere tiempo, que requiere mucho trabajo, y no puede llevarse adelante solamente, por ejemplo, el sector privado trabajando, sino tiene que ser el público y el privado de manera conjunta y coordinada. Cuando hablamos también de mercados, Jorge, nunca dejamos de hablar de China, que es el mercado que todos piden. Creo que todos pedimos por China en todos los sentidos, tanto para la carne bovina, tanto para la carne de cerdo. Y es un mercado que quizá no se abre por una cuestión política o no se busca por una cuestión política. Inclusive ahora se viene hablando también de que China tenía unas reservas de carne de cerdo, que ya liberó creo que el segundo o tercer lote, para poder abastecer el mercado interno de su población, ¿verdad? Entonces, qué importante y qué lindo sería poder ingresar a China. Pero como ya lo decías también en la primera parte, ¿estaremos preparados realmente para abastecer a tantos mercados? Sí, China es el principal consumidor de carne de cerdo en el mundo y también es el principal productor. Y China está empezando un nuevo ciclo en su historia productiva. Y ese nuevo ciclo, que es una nueva normalidad después de todos los problemas que ellos también atravesaron, especialmente los sanitarios, y donde tuvieron que sacrificar muchísimo y dejar su hato reproductivo en niveles más bajos de su historia. Ellos ahora se están normalizando y como en China hay mucha intervención del gobierno, están fomentando muchísimo la producción interna, ¿verdad? Con indicadores de producción nunca antes vistos, récord. Y también con su consumo que siempre es sostenido. A pesar de eso, hay una cuota enorme de compra de carne que ellos hacen de todo el mundo, pero de todo el mundo, y aún así les falta. Entonces, para el sector porcino, ese mercado realmente es ideal. Todos, como dijiste recién, soñamos
eh, construir y tener relaciones diplomáticas con dicho país, ya que el impacto desde el punto de vista económico para todos los sectores en nuestro país va a ser demasiado importante y tenemos a la vista cómo se está dando también en otros países, ¿verdad? Que sí pueden enviar su carne a China. Realmente sería un cambio en el panorama económico y productivo porcino muy importante en nuestro país. Si bien China es el gran potencial, es el gran comprador, el gran consumidor en todos los sentidos, ¿qué otro mercado podría actualmente jugar el papel de China para nosotros? Yo considero que la estrategia de incentivar y de potenciar las relaciones dentro del continente es muy válido, porque el mercado brasilero es un consumidor, un gran consumidor de carne de cerdo. Ellos están dentro de los mayores productores del mundo, pero también son dentro de los primeros en exportar. Entonces, bueno, el mercado funciona así, puede ser buen consumidor, gran productor, pero gran exportador. Entonces se crean los espacios para que nuestra carne pueda ingresar. Lo mismo si miramos un poco más al norte. Estados Unidos y Canadá le están poniendo ojo a la carne bovina. Si bien con Estados Unidos ya hace más tiempo, y bueno, también es una cuestión, no se hablen fácilmente los mercados, especialmente esos. El porcino también podría ocupar alguna plaza en México, en Norteamérica y en Canadá. Y yo le llamaría una fase 2, pero ya hay que ir pensando en eso. Entonces, en un corto plazo, trabajar con los países de América del Sur y en un mediano plazo poder mirar más al norte y ver cómo podemos abrir esos mercados también para la carne porcina. Y le llamaría de largo plazo trabajar todo lo que es Asia y Europa. Por lo menos también ese es el resultado de este consenso y estas conversaciones que tuvimos en el marco del trabajo de consultoría que hicimos hace poco. Genial. Bueno, Jorge, muchas gracias nuevamente. Gracias por compartir, como siempre, tus conocimientos, los datos de lo que va ocurriendo dentro del sector. Y bueno, hoy hablamos de mercados, hablamos de situación actual, hablamos de aranceles. Y vamos a seguir esperando entonces a ver qué es lo que sucede con la carne porcina, cuál es el destino, cómo culminamos por sobre todo el 2022 y cómo empezamos y cómo vamos transitando también el 2023. Gracias a vos, Katiuska, por el apoyo de siempre y bueno, a las órdenes. Bien, nosotros de esta manera cerramos una nueva edición de Carne para el Mundo, por supuesto, como siempre, esperando que haya sido del agrado de cada uno de ustedes que están del otro lado. Los invitamos a que se queden con nosotros, a que sigan acompañando la programación del canal de la producción y nos volvemos a encontrar con todos ustedes en una próxima edición. Hasta la próxima.